Grabando. Buenas noches, respetables y queridos hermanos. Es un alto honor el día de hoy tocar este hermoso tema, la caridad, y es un honor para mí también compartir el piso espiritual con el hermano José Oliver, que vamos a compartir los dos el mismo tema. Antes de introducirnos a este mundo de la caridad, permítame hablar un poco sobre lo que son virtudes. La virtud, o arete, denominado por los griegos, dice que es una disposición constante del alma para las acciones conforme a la ley moral. Dice que también la virtud se opone al vicio y tiene una gran importancia para la vida ética. La virtud, para que sea virtud, tiene que ser habitual, es decir, tenemos que hacerlo constantemente. Y no un acto esporádico o aislado, del cual nosotros podemos hacer una caridad y después olvidarlo. Es como una segunda naturaleza a la hora de actuar, pensar o reaccionar. Me voy a ir un poquito más allá a los pensadores griegos y macedónicos, Sócrates y Platón, atenienses y Aristóteles macedónico. Sócrates nos decía que la esencia de la virtud y la posibilidad de enseñarla es, pues, según él, quien actúa con rectitud porque conoce sobre lo que es recto, y en tanto que quien hace el mal es un ignorante. Para Platón, su discípulo, la virtud es una cualidad que permite el acceso al mundo verdadero, el de las ideas. Pues solamente por la virtud se podrá desprender de su corporalidad y acceder a las tres ideas: al bien, la belleza y la justicia. En cambio, su discípulo Aristóteles, que definitivamente muchas veces no comulgaba en total sus ideas de su maestro Platón, define la virtud como la excelencia, la arete, interpretada esta siguiendo los principios de su física y metafísica, no como una pasión, sino como una acción. De esta manera, la virtud es la acción más apropiada a la naturaleza de cada ser. Las virtudes cardinales, vamos a ver ahora que ustedes ya lo han estado tratando, se dividen en dos, las cardinales y las teologales. Las virtudes cardinales son 4 virtudes morales y conductas enunciadas por Platón en el contexto de la tradición filosófica clásica y que ejercieron gran influencia sobre el pensamiento posterior al cristianismo. Sobre ellas gira y descansa todo lo que es la moral, que nosotros le denominamos del ser humano. Y son principios de otras virtudes derivadas de ellas, conocidas pues la templanza, la prudencia, fortaleza y justicia. En cambio, la virtud teologal es resumida por San Pablo en la primera carta a los Corintios. Y nos dice que en una palabra ahora existen 3 cosas: la fe, la esperanza y la caridad. Pero la más grande de todas es la caridad, en Corintios 13:3. Estas serían las primeras formulaciones teologales. La práctica de la fe y de la esperanza y de la caridad representa la existencia humana elevada al orden supremo, al que el hombre y la mujer puede aspirar. Y al mismo tiempo, solo quien practica las virtudes teologales es capaz de comprender la grandeza moral cristiana y se animará a recorrer la aventura de cumplir los mandamientos del Decálogo. De ahí que una excelente oración del cristiano sea: Señor, danos en aumento de fe, de esperanza y de caridad para conseguir tus promesas. Concédenos amar a tus preceptos. Si nos vamos un poquito más o menos en el 353 después de Cristo, encontramos a San Agustín. San Agustín y Santo Tomás son 2 hombres que prácticamente cambiaron el concepto del cristianismo que venía de mal en peor, este cristianismo de la Edad Media.
terrible. Ya los hombres dejaron de creer en Dios porque con todo lo que conocemos de la historia, el cristianismo pues fue de mal en peor en su conducta, en su quehacer diario. Este San Agustín de Hipona, 354 al 430, trae a Platón, lo que después vamos a ver enseguida que Santo Tomás de Aquino trae a Aristóteles. Este San Agustín pues trae a Platón y lo hace, lo ingresa al cristianismo, porque este San Agustín dice que el mundo inteligible está formado por ideas y una de ellas es superior a todas, la del bien. Complementando esto pues, que a Dios con las ideas del bien de Platón, la idea superior del mundo de las ideas, por lo que es superior y todo lo demás, incluido el mundo sensible. Para Agustín, Dios es superior a todo porque Él ha sido capaz de crearnos y es divino. Es decir, este Agustín trae las palabras de Platón y concentra a todo lo que es Dios como este ser superior, ¿no es cierto? Las ideas de Platón no tienen materia, aunque son reales. San Agustín dijo que a Dios se le conocía, se sabía de él mediante la fe. No se le podía percibir mediante los sentidos. Dios es eterno, omnisciente y omnipotente. Entonces, este Agustín, al traer a Platón, es el que nos trae estas tres concepciones de Dios. Lo denomina omnipotente, lo denomina omnisciente y lo denomina omnipresente. De ahí que nosotros conocemos que ese Dios es como consecuencia, no como el que nos presentaba la iglesia, de que solamente los sacerdotes, los obispos, los cardenales podían estar cerca a Dios o poder conversar quizás con Jesús, sino todos podemos hacerlo. Sin embargo, este Santo Tomás de Aquino, ya entre el 1225 y el 1274 después de Cristo, trae a Aristóteles para cristianizar más y acercar más este cristianismo al pueblo, porque estaba muy alejado del pueblo. Y entonces, dice Santo Tomás, pensó que no tenía por qué haber una contradicción, nos dice, entre lo que nos cuenta la filosofía o la razón y lo que nos devela la fe. Opinaba que además los dogmas de fe, y con él aparece este concepto de dogmas de fe, existía una serie de verdaderos conceptos teológicos naturales, a los que se puede llegar tanto a través de la religión cristiana o fe como a través de la razón innata. Entonces, San Agustín y este Santo Tomás tienen mucho que ver con este asunto de cristianizar y acercar más a la Iglesia Católica y humanizarla. A partir de ahí, el pueblo se sentía mucho más accesible como consecuencia a las misas, a las iglesias. Este Tomás de Aquino apoyó la filosofía de Aristóteles en los puntos en común con la teología de la liberación. Entonces, este Tomás trae este concepto de la teología de la liberación que Juan Pablo II lo vamos a ver que lo pregoniza. El primer papa viajero es el que hace de esta teología de la liberación su bandera. Según Santo Tomás, hay un grado evolutivo de existencia desde plantas, animales hasta seres humanos. Y de estos últimos a los ángeles. Y por encima de todo a Dios. Con esta introducción, permítame, respetable hermano Iván, pasar a la segunda diapositiva, fuera tan amable. Bien. Vamos a empezar con una historia. Ya el concepto mismo de la caridad. Dice que una mujer de unos 40 años, pero que parecía de 70, se acercó al sacerdote después de la misa y le dijo con tristeza: Padre, comúlgueme. Perdón, Padre, comulgué sin haber confesado antes. El sacerdote le dice: ¿cómo pudiste hacer eso, hija mía? Padre, le contesta a ella: llegué más bien tarde.
después de que usted había iniciado el ofertorio. Durante 3 días solo he bebido agua y nada para comer. Me estoy muriendo de hambre. Cuando lo vi repartiendo las hostias, esos pedacitos de pan blanco, me acerqué a comulgar para lograr comer algo. El sacerdote se puso a llorar. La siguiente, fuera tan amable, hermano. El amor no consiste solamente en conmoverse ante la miseria de otro, más que hacer una caridad. Se arriesgó sin reserva ni cálculo, y esto con un desconocido. Nos dice Martin Luther King que el amor no se conforma con aliviar al que sufre. Para empezar, nos toca ser el buen samaritano para aquellos que han caído en el camino. Esto, sin embargo, no es más que un comienzo, pues algún día tendremos que reconocer a la fuerza que el camino a Jericó debe haber hecho de otra manera para que hombres y mujeres ya no sigan siendo golpeados y despojados continuamente mientras avanzan por el camino de la vida, nos dice la Biblia latinoamericana. La siguiente nos dice que la palabra virtud proviene del griego arete, como lo mencionamos hace un momento, que significa fuerza, carácter, capacidad, virtud, excelencia. La siguiente, por favor. La caridad, ya en el ámbito también masónico, pero acercándonos un poco más al concepto humano, que es, sabemos que es una de las 3 virtudes teologales, y esto de teologales es porque viene de Dios. Y consiste, dice, en amar a Dios sobre todas las cosas, pero también al prójimo como nosotros mismos. Es una virtud cristiana opuesta a la envidia y a la animadversión. Limosna que se da o auxilio que se presta a los necesitados, nos dice la Real Academia de la Lengua. Según algunos católicos se dice que son teologales porque tienen a Dios por objeto inmediato y principal, y Él mismo las infunde. Son las virtudes por excelencia. Nos ponen en comunión con Dios y nos conducen a Él. Componen un tríptico que tiene su cumbre en la caridad. El ágape ensalza agriamente por Pablo en un himno de la primera carta a los Corintios mencionado hace un momento. La siguiente, por favor. En este sentido nos dice que la caridad tiene un alcance inequívocamente humano y humanizador. El claro contenido ético, la caridad, es la luz que ilumina nuestras mejores horas y es el sustrato valórico que convierte la libertad, la igualdad y la fraternidad en principios coherentes con una visión del hombre digno de llevar tal nombre. Creemos nosotros los masones en la igualdad solamente cuando la desigualdad evidente nos reclama solidaridad. Practicamos la fraternidad solo cuando la búsqueda común nos demanda unión, y exigimos la libertad cuando su ausencia amenaza nuestra vocación inequívoca de amar a nuestros semejantes. La siguiente lámina, hermanos, nos dice que es un adverbio, y la caridad también, la caridad como práctica y virtud masónica está informada de una serie de exigencias que la hacen menos simple de lo que parece. Y entonces aquí pongo que la caridad tiene determinados requisitos. No es tanto el concepto, sino vamos a ver cómo lo vamos a ir poniendo en práctica. Por ejemplo, debe ser activa. Lo dijimos hace un momento. La caridad debe ser habitual, es decir, constante. El hombre embotado por la contemplación del sufrimiento ajeno no hace verdadera caridad. La otra condición es que debe ser obra de voluntad, es decir, no tiene que ser obligado, ¿no? O sea, una expresión de libertad y autonomía. Si yo me veo obligado a ayudar a un hermano, pues entonces eso no es caridad. Debe ser moralizante, es decir, con ella debemos aumentar en excelencia. Ahora bien,
La virtud que más apreciamos los Los masones muchachos tiene una doble inquietos. faz. Sí. Por una parte, Le ponen ella cuidado a las deviene cosas. en alivio y beneficio. Para el desvalido, objeto de nuestro accionar, y por otra, constituye una forma eficaz de crecimiento espiritual. La siguiente, por favor. La caridad, como consecuencia, es sacrosanta de la individualidad. No podemos humillar a aquella persona que damos caridad. Por tanto, no es una virtud de obligación, decíamos, que se pregona a los cuatro vientos, pues así no solo prostituimos el concepto de nuestra actuación, sino que mancillamos al hombre en lo más elemental de su atributo, la dignidad. Podemos decir entonces que con cada acto de caridad que realizamos, no seremos los mismos, habremos mejorado. Respetables y queridos hermanos, cuando nosotros damos caridad, de ninguna manera podemos estar, por ejemplo, tomándonos fotos. No podemos ir a un hospital y visitar a un enfermo y tomarnos foto con un enfermo. No podemos ir a un hermano que necesita un dinero después de haber pasado la bolsa en el taller y tomarnos una foto entregándole el dinero a un hermano, porque eso constituye vanidad. Eso no es caridad. La verdadera caridad es lo que pregona el cristianismo y otras religiones. Lo que tu mano derecha entrega, tu mano izquierda no debe enterarse. Amemos a los demás como a nosotros mismos. Midamos a los demás como nos medimos nosotros. Estimemos sus penas y sus goces como estimamos los nuestros. Y cuando queramos para ellos los mismos que queramos para nosotros, y cuando tomemos para ellos lo mismo que para nosotros, entonces seguiremos la ley de la verdadera caridad. La siguiente lámina estamos explicando un poco los principios fundamentales de lo que aportaría ya la orden. No entendida como el acto de dar una limosna que humilla al que la recibe y rebaja al que la da, sino que en la voluntad de reconocer en el otro a un hermano a quien debemos socorrer cuando la ocasión se presente. Vamos a ver más adelante también que la caridad no basta solamente en socorrer al hermano, por ejemplo, en entregarle un dinero, o por ejemplo, socorrer a la viuda o al huérfano en entregarle un dinero y ya. No, también será requisito de la caridad hacer un seguimiento a este hermano. Porque si no le hacemos el seguimiento, se va a deshacer en el tiempo ese concepto que en un momento sirvió como un símbolo de amor. Porque lo hicimos quizás por compromiso o por obligación de hermanos masones, bajo nuestro juramento. Pero ¿qué pasa si nos ponemos a pensar, en verdad ese hermano seguirá teniendo preocupaciones? ¿Seguirá teniendo la misma necesidad económica? ¿Cómo seguirán sus viudas y sus huérfanos? Entonces hay que hacer un seguimiento a estos hermanos necesitados, especialmente a los viudas y a los huérfanos. Es importantísimo hasta que podamos y hasta que ellos nos digan, hermano, ya me siento bien, hermanos, gracias, pero estamos muy bien, gracias a Dios. Hasta que nos digan eso, nuestra obligación de masones no debería terminar. Como consecuencia, no es la caridad la que se basa en una limosna, decíamos, vergonzosa o parcial, o muchas veces ostentosa. No se busca en ella la vanidad o ser arrogante, sino que busca entregar al hombre los medios que necesita para que sea útil a sí mismo y a sus semejantes. Ayudar al otro, decíamos. La siguiente lámina
Eh, ya en la masonería, pues consideramos y tenemos especialmente en nuestro taller, pues mucha literatura respecto a la caridad, lo cual es preciosísimo. Nos dice pues que nos consuela eh, en las desgracias de nuestros hermanos, como consecuencia nos permite ayudarlos con mano cariñosa. La encontramos en la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, vestuario, protección a las viudas, huérfanos. La caridad para los desposeídos en educación, seguridad, posibilidades laborales. Como consecuencia de la caridad para nosotros, dice, para no juzgar a nuestros semejantes sin hacer escarnio de sus errores. Otro de los requisitos de hacer caridad es hacer la caridad. No fijarnos en sus errores, no fijarnos en su situación, el por qué cayó en esa situación. No es menester nuestro. Solamente la caridad bastará pues en que ese hermano, sabiendo que necesita algo de nosotros, vayamos a su encuentro, con ese amor, con ese prodigio de amor que tenemos de Dios, del gran arquitecto del universo. Pero vamos a ver también que otro elemento de la caridad es que ese hermano lo acepte, que esa persona lo acepte. Yo recuerdo mucho que cuando fui hace muchos años a Perú, estaba con mi esposa en un mercado comprando algo y en eso aparece un señor vendiendo caramelos. Y entonces se acerca a nosotros, yo me acerco a él y le digo, mira, ¿cuánto está tus caramelos? Me dice, bueno, 5 por un sol. Entonces yo agarro el sol, moneda peruana, y se lo doy y él me quiere dar los caramelos y yo le digo, no, no, está bien, quédate con los caramelos. Lo que él hizo fue espantoso, ¿no? Prácticamente me tiró los caramelos, ¿no? Y eso me enseñó algo que en la caridad se debe practicar. La otra persona debe aceptar la caridad, porque si la otra persona no acepta la caridad, deja de ser caridad. Entonces, ese requisito también lo vamos a ir aprendiendo poco a poco en el camino de este trabajo de ser caritativos. La caridad que se refleja en el amor y el afecto al prójimo, que carece de este vital sentimiento que debe irradiarse sin condiciones y que debe nacer de lo más profundo de nuestras convicciones. Caridad que suaviza el juicio severo del mundo y que nos enseña a proceder con los otros como quisiéramos que ellos lo hicieran con nosotros. Como consecuencia es la acción que consolida las intenciones de la fe y de la esperanza. A nivel de cristianismo, también el catecismo nos hace saber que la caridad, como consecuencia, no actúa sola. La caridad es parte de la fe y de la esperanza. La caridad no puede actuar sola, como consecuencia que somos cristianos o creyentes en este Dios, en este gran arquitecto del universo. La fe en este Dios, que por lo cual yo vivo, por lo cual mi vida cristiana vive por él a nivel de espíritu y de esperanza, porque sabemos que si nosotros somos caritativos, algún día también alguien nos va a ayudar en esa caridad como contraprestación. Y eso nosotros lo hemos ido viendo cada día que nos pasa en nuestras vidas. Cuando uno se vuelve más caritativo, cuando uno está atento a las necesidades de los hermanos, no solamente en la orden, sino en instituciones, y es constante, es curioso, pero el camino del ser humano se transforma y se vuelve quizás el camino más fácil, porque siempre hay personas, siempre hay hermanos que nos van a ayudar, o siempre hay personas que nos van a ayudar, siempre. La siguiente lámina, podemos decir que cuando el masón entra en este estado mental, estamos hablando de la caridad pura en ese momento, y la dicha y la paz superan todo conocimiento temporal, el masón es elevado a un estado de exaltación mental, en el que se funde en una unión bienaventurada con lo más eterno, Dios.
Una vez el masón haya experimentado esto, vive un sentimiento de compasión y entendimiento consciente con todos los seres. El sentimiento adquiere la forma de caridad universal y amor ilimitado, que son los corolarios para percibir la unidad del cosmos como aprendiz. Este aprendiz se le dice al masón que logre de esta iluminación como consecuencia la cima de la vinculación masónica una vez la alcance. Él, en el microcosmos, resume y contiene todo lo que se manifiesta en su inteligencia temporal como el vasto espacio del universo que lo rodea con esta revelación. Como cuando un candidato avanza para convertirse en un maestro masón, la posición de la escuadra y la del compás cambia para mostrar ahora que el compás con sus dos puntas descubiertas y separadas de la escuadra, el maestro pues ahora ha experimentado la última prueba del tercer grado. Ha demostrado comprender que el honor, la lealtad y el autosacrificio pueden ser más importantes que la vida misma. Esto lo ponemos en práctica en nuestros juramentos. Al juramentar, nosotros ya nos sentimos obligados a que siempre seamos caritativos. Al adquirir este conocimiento, ha ampliado el alcance del entendimiento de su alma. La escuadra muestra cuando ha trabajado para convertir su alma en un cubo perfecto, que puede ser sometido a pruebas en cualquiera de sus esquinas, en lo que significa por la escuadra que está separada. Además, el compás se encuentra libre para ayudarlo a buscar el centro místico o equidistante de la circunferencia que marca el punto a partir del cual ningún masón puede extraviarse y caer en injusticias. En el siguiente lámina podemos hablar sobre la caridad, la verdadera caridad debe ser secreta. Decíamos hace un momento que tu mano izquierda no se entere lo que hace la derecha. Y debe ser como consecuencia espontánea también. No debe envolver en ninguna forma la humillación. De nuevo, las fotos debemos reservarlas para un momento distinto. Nosotros, especialmente los masones hermanos, cuando vayamos a hacer caridad, evitemos las fotos, a menos que sea una foto de recuerdo fuera del hospital o en la sala de espera de un hospital, los hermanos que vamos a visitar a un hermano en el piso 9. Eso es otra cosa. Pero si no tomamos una foto con el hermano que está enfermo, esa caridad como que se pierde. Claro, para nosotros nos gustaría tener un grato recuerdo, pero como que se pierde la esencia de la caridad y se convertiría en vanidad. Prevenir las necesidades de un hermano que se halle manifiestamente en dificultades es mucho más fraternal que esperar que éste pida una ayuda, pues con la petición, esta ya se halla casi pagada y ninguna cosa se paga tan cara como pidiéndola. La mano que da con verdadero espíritu de fraternidad debe esconderse y la izquierda no debe saber lo que hace la derecha, repetimos. Hermosa en sí, la caridad es el adorno que embellece nuestra profesión como masones. Es la mejor prueba y la evidencia más segura de la sinceridad de nuestras creencias. Feliz el hombre que ha sembrado en su pecho la semilla de la benevolencia. No envidia a su prójimo, no cree en ninguna historia que le perjudique, olvida las ofensas de los hombres y se empeña en borrarla de sus recuerdos. Entonces, hermanos, recordemos que somos masones libres y aceptados, siempre listos a escuchar a quien pida nuestra ayuda y no apartemos nuestras manos generosas de aquellos que nos necesitan. Gracias, respetables y queridos hermanos. Adjunto la bibliografía.
y estoy a sus preguntas. Muchas gracias. Buenas noches, mis queridos hermanos. Reciben todo de mí un fuerte saludo fraternal. Mi nombre es José Oliver, soy mayordomo de la respetable logia de la Fraternidad número 387, libres y aceptados masones de la Gran Logia de Nueva York. Es un honor y privilegio poder colaborar y presentar esta noche con nuestro respetable hermano Carlos Villalobos, a nombre de la Academia de Liderazgo Masónico. Continuamos ahora con nuestro tema, cuyo se trata de la tercera virtud teologal, la caridad. Este particular interés para mí es explorar algunas de las formas en que podría emplearlo de manera práctica a lo largo de mi propia vida. La práctica de la caridad es la entrega voluntaria de ayuda a los necesitados, como un acto humanitario. Hay una serie de filosofías con respecto a la caridad, a menudo asociadas con las religiones. La mayoría de las formas de caridad se ocupan de satisfacer las necesidades básicas, como alimentos, agua, ropa, atención médica y vivienda. Pero otras acciones pueden considerarse actos de caridad realizados. El acto de visitar a los presos o a los confinados a sus casas, rescatar a los cautivos, educar a los huérfanos, incluso los movimientos sociales. Las donaciones a causas que benefician indirectamente a los desafortunados, como las donaciones para financiar la investigación del cáncer, también se consideran formas de caridad. En esta particular exposición, la palabra caridad, derivada del latín caritas, explica el amor de Dios y el amor del hombre, que incluye tanto el amor hacia toda la humanidad como el amor a uno mismo. Esta es una de las primeras y más claras lecciones que aprendí como masón a través de mis viajes, mientras empleaba especulativamente las herramientas de un aprendiz, más específicamente la regla de 24 pulgadas. Es la relación vertical que tenemos con el gran arquitecto del universo y la relación horizontal que tenemos a su vez con toda la humanidad. Esta es una alusión moral a las enseñanzas masónicas de la hermandad del hombre bajo la paternidad de Dios, en la que nosotros, como masones, creemos en el reino de Dios como el gobierno divino en la sociedad humana. Si la caridad, el amor o la bondad reflejan la naturaleza misma de Dios, ¿cómo se traduce eso en la forma en que tratamos a nuestro prójimo? Posiblemente uno de los más grandes maestros de la historia, Jesús de Nazaret, afirmó que solo después de amar a nuestro Creador sobre todas las cosas, debemos amar a los demás como nos amamos nosotros mismos. Esto a veces puede ser un verdadero desafío, pero permítanme compartir con ustedes una de las formas en que he experimentado esto de último en mi vida. Recientemente perdí a mi suegra, en consecuencia, por un trauma craneal que sufrió debido a un accidente que ocurrió en noviembre del 2021. Mi esposa y yo, debido a los gastos funerarios incurridos, después de habernos quedado sin fondos, todavía enfrentamos el desafío de algunos cabos sueltos en nombre de mamá. El asunto de su patrimonio necesitaba ser resuelto. Se necesitaba un abogado, más apropiadamente un abogado testamentario a bienes raíces para navegar esas aguas, por así decirlo. No es barato contratar a un abogado en estos días, pero no obstante fue necesario contratarlo. Afortunadamente, hace algún tiempo me hice muy amigo de un caballero llamado Esteban, que es abogado de lesiones personales de profesión y también colega masón. Después de alguna reticencia de mi parte, finalmente opté por contactar al hermano de Esteban para obtener asesoramiento legal. Como resultado, me puse en contacto con uno de sus estimados colegas, un abogado de sucesiones y también un masón en Long Island, Nueva York. El hermano
Roberto, después de haber escuchado mi súplica en nombre de mi esposa, entendió nuestras dificultades, aunque me dejó en claro que todavía se impondrían tarifas. Sin embargo, fue amable y caritativo al hacer que estas tarifas fueran lo suficientemente minúsculas como para que pudiéramos pagarlas. No hace falta decir que me encontró digno y bien calificado y procedió a brindarnos a mí y a mi esposa el alivio económico que tan desesperadamente necesitábamos. El hermano Roberto, por su generosidad, nunca ha pedido nada en cambio, lo que considero un gran sacrificio de su parte dada su exigente profesión. Para mí, este hermano personifica el significado mismo de la palabra caridad. No solo fue muy amable al ofrecer sus servicios, también ofreció su tiempo y recursos para poder ayudarme y a su vez ayudar a mi esposa, por lo que ambos estamos eternamente agradecidos. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste la oportunidad de salir de tu zona de confort para ayudar, socorrer o asistir a tu prójimo, o más especialmente a un hermano masón? ¿Ha sido caritativo con su tiempo, sus talentos o sus tesoros últimamente? Ojalá que nos sirva de algo para reflexionar en la práctica cotidiana de nuestra caridad. Muchas gracias por prestar oído. En nombre de la Academia de Liderazgo Masónico, dirigida por los respetables hermanos Miguel Ángel Baena e Iván Boluarte, deseo expresarles mi gratitud y mayor agradecimiento por su participación e inspiración. Esperamos poderlos ver en la siguiente presentación pronto. Es de mucha honra poder estar aquí esta noche con todos ustedes, mis queridos hermanos. Muchísimas gracias y que el gran arquitecto los bendiga a todos. Salud, fuerza y unión. Es cuanto.